Hola amigos, gusto en saludarlos de nuevo, amigas. Hoy en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con los pueblos originarios, las naciones originarias de América Latina. En América Latina hay una situación especial de estos pueblos, diversos pueblos que habitan pues en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, los mayas, los que habitan en la República Mexicana. Tenemos una situación más o menos semejante. Más o menos son pueblos, naciones originarias, que lo reconoce así la ley, de aquellos que habitaban en el territorio de América antes de la llegada de los españoles. Eso es lo que dice la ley, de acuerdo a lo que somos. Y próximamente va a haber la institucionalización de un observatorio, un conjunto de ciudadanos latinoamericanos, de vigilar, de supervisar, de estar atentos, mejor dicho, sobre la situación de sus pueblos en América Latina. Y próximamente, el día 11 y 12 de octubre, tenemos la suerte, el privilegio, de que este observatorio se va a instalar en Oaxaca. Y si no nos fallan las cosas, ¿no? Pues el primer director, gestor de este observatorio va a ser un oaxaqueño, el presidente del tribunal, nuestro amigo Miguel Ángel Carballido Díaz, que es el presidente magistrado del Tribunal Electoral. Para hablar de este tema, de los objetivos del observatorio, en qué consiste, de cómo va a operar, invitamos al licenciado Antonio Hernández, secretario del tribunal, para que nos explique cuáles son los objetivos, los propósitos, el porqué de este observatorio y para qué un observatorio. Así que bienvenido, licenciado Antonio Hernández. Además que platicando con usted hace rato, es serrano de padres y mamás serranas. Así que bienvenido paisano, porque aquí estamos a platicar de este tema. ¿Cuál es el objetivo del observatorio? Gracias. ¿Para qué nace el observatorio? Gracias, maestro. Primero que nada, agradecer el espacio al licenciado Raúl Castellanos, desde luego usted, maestro, de poder hacer la difusión de la próxima instalación del Observatorio Latinoamericano de Sistemas Normativos Indígenas. Como bien lo dijo, maestro, todos sabemos que América Latina es una región del continente americano que se encuentra integrada por una gran cantidad de países que comparten aspectos socioculturales y que dan muestra de nuestra identidad como latinoamericanos, maestro. Identidad que destaca en el concierto mundial por su gran diversidad de pueblos y comunidades indígenas. Sus lenguas, sus culturas, sus tradiciones, su historia, sus sistemas normativos, sus insignias propias de cada pueblo y comunidad indígena, que son una muestra viva, maestro, de las civilizaciones milenarias en América Latina. Tan solo como una muestra de esta plurietnicidad en América Latina, maestro, déjeme compartirle que en México, de los 2.428 municipios, 803 de ellos cuentan con población indígena. Y bueno, Oaxaca no se diga. De los 570 municipios, casi le llegamos a la mitad, ¿eh? 417 se rigen por sistemas normativos indígenas. 73%. El 73% de la población en Oaxaca. De ahí la importancia, de verdad, destaco la iniciativa del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, el maestro Miguel Ángel Carballido Díaz, de organizar no solo un evento donde se aborden este tipo de temáticas, sino de crear un organismo que dé seguimiento permanente a los sistemas normativos indígenas en México y en América Latina. De ahí la importancia de crear este organismo, a fin de coadyuvar, desde luego, maestro, a hacer efectivos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a una libre determinación, a una autonomía, a un autogobierno, y ¿por qué no, maestro, hacer efectivos el derecho que tienen a un desarrollo sostenible, sustentable y con identidad? Criterios. Eso es. Esas son las principales motivaciones que tiene
la creación de este organismo, maestro. Ahora, el objetivo de sus sistemas normativos, podríamos decir que esta forma de vida comunitaria, porque realmente nos dice un amigo Jaime Martínez Luna, de Guelatao, dice que mientras las sociedades occidentales compiten, nuestras sociedades comparten, ¿no? Él le llama compartencia. En lugar de la competencia, somos de la compartencia. Bueno, este observatorio, ¿cómo está integrado? ¿Quiénes son los que participan en este observatorio? Bueno, como le decía, maestro, la iniciativa surge a través de la idea del maestro Miguel Ángel Carballido Díaz de crear un organismo porque no lo existe en América Latina, maestro. No hay observatorio. Creamos seminarios, hacemos cursos, organizamos algún evento para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas, pero no tenemos un organismo de manera permanente que esté vigilando el seguimiento acerca del reconocimiento, la reglamentación y la vigencia, maestro, de los sistemas normativos. Entonces es un organismo de vigilancia. ¿Qué tanto se aplican las normas? ¿Qué tanto, cómo viven nuestros pueblos? De información también para de nuestros pueblos. Como su nombre lo dice, es un observatorio. Ojo de chícharo, no, decían en el pueblo. Que en un primer momento tiene como principal misión eso, observar cómo ha sido ese reconocimiento, esa reglamentación y esa vigencia. Perfecto. Que son casos muy diferentes los que tiene el Estado mexicano al que pueda tener Colombia, al que pueda tener Guatemala, Perú, Ecuador, Paraguay, entre muchos de los que ya nos están confirmando su participación al observatorio. Entonces, es tomar en cuenta las buenas prácticas en cuanto al reconocimiento y eficacia de este tipo de derechos y compartirlas con nuestros hermanos en América Latina. Y por qué no también tomar de otros estados las buenas prácticas en cuanto al reconocimiento y vigencia de estos sistemas normativos indígenas. ¿Qué es lo que llaman los estudiosos del derecho la existencia de una pluralidad jurídica, ¿no? Una pluralidad de formas de vida, formas de entendimiento, y que por lo tanto los pueblos tienen derecho a preservarlo, tienen el derecho de ver el futuro hacia lo que ellos quieren, y sobre todo la reconocimiento, preservación, aplicación de sus normas. De eso se trata. Es voltear a ver a los pueblos que siempre han estado, maestro. Ahí están. Los pueblos están desde antes que llegara la conquista y los pueblos mantienen sus esquemas de convivencia, sus esquemas de preservación de sus recursos naturales, sus métodos selectivos para tener a sus autoridades. Es voltear un poquito a quienes están y han estado en la realidad del pueblo mexicano y que han estado en la realidad de los pueblos de América Latina. Es decir, es defender la existencia del pluralismo, defender la existencia de democracias distintas, ¿no? Recientemente estuvo aquí el licenciado Carballido y nos reconocíamos que en Oaxaca hay 417 democracias, procedimientos distintos, procedimientos muy diferentes entre uno y otro. Recordábamos cómo había municipios que elegían su autoridad hasta 3 veces ratificaban esa decisión, muy democrático. Y la pregunta es, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con que se preserve, se cuide, se vigile? ¿Qué ganamos nosotros los pueblos originarios con la preservación de nuestras costumbres? Porque mucha gente dice, bueno, todos somos iguales. La iglesia dirá, todos somos hijos de Dios. Y las normas dicen, bueno, pues es que todos los derechos universales para todos. Pero hay otros que dicen, vive la diferencia. ¿No? Que vivir en diferencia es vivir también en un mundo democrático. Claro. ¿Cómo la ves? Es reconocer, vuelvo a insistir, esquemas de organización que en la práctica han dado... Son buenas, han dado estabilidad social, han dado
buenos dividendos en el tema de la preservación de los recursos naturales de los pueblos y Ese es un comunidades asunto indígenas. muy importante. ¿Sí? Entonces es reconocer a quienes siempre han estado en abordando pues la cultura, la preservación de la lengua, sus sistemas normativos, es formalizar a quienes, perdón por decirlo, pero han sido invisibilizados. Discriminados. Bajo un esquema, como usted bien planteaba, de igualdad de derechos, se borró a los pueblos y comunidades indígenas, cuando que esa plurietnicidad, esa riqueza cultural es lo que da relieve a un Estado. Da sabor. Claro. ¿No? Ha habido cierta renuencia a reconocer estos derechos de los sistemas normativos indígenas, pero mire, le comento, acabamos de celebrar hace unos meses los 500 años del municipio de México. Acabamos de celebrar los 500 años y es una institución que en gran parte yo creo que este país se sostiene porque en esos municipios donde el contacto es muy directo entre el gobernante y el gobernado, ¿sí? Eso es lo que ha permitido que no se rompa el tejido social por la vigilancia que hay hacia al comportamiento de los gobernantes y bueno, hacia el pendiente que están los ciudadanos de sus autoridades también. Y muchos de esos municipios, como lo dije al principio, se rigen por pueblos o están conformados por pueblos y comunidades indígenas. De ahí la importancia Claro. de reconocer esos esquemas de convivencia, de reconocer su sistema normativo y de reconocer también su jurisdicción, Claro. como pueblos y comunidades indígenas. Incluso a nivel comunitario, a nivel de municipio, mucha gente se espanta porque en Oaxaca hay 570 municipios. No, que son muchos, qué barbaridad. Y hubo gobernadores que trataron de reducir a los municipios, unos cuantos municipios, pero que dicen ni un municipio más en Oaxaca, ni un municipio más en México, porque ha habido muy pocos municipios que han surgido. Pues les digo yo un dato. En Francia hay 36,000 municipios, no pasa nada. En Bélgica se vive una intensa vida municipal. Entonces, usted dice muy bien, Antonio, que la vida municipal es lo algo más cercano. Entonces, si nosotros nos organizamos, porque se trata de eso, a nivel latinoamericano, de comunicarnos entre nosotros, yo creo que una de las partes de este observatorio es la comunicación entre los pueblos. Es lo que van a hacer también, ¿no? Es correcto. Pero fíjese, le comento un poquito ya entrando a los objetivos del observatorio. Desde luego que un primer punto es el observar cómo está el reconocimiento, cómo está la reglamentación y cuál es la vigencia de los sistemas normativos ¿Cómo está la legislación? En América Latina. Muy bien. En México y en otros estados de América ¿Qué Latina. dicen nuestras normas? Exacto. De ahí lo que pretendemos es establecer una comunicación permanente con los gobiernos, con los organismos internacionales, con los pueblos organizados, los indígenas. Hay diversas organizaciones aquí en el país, ¿sí? Para hacer propuestas en la materia. Muy bien. No quede en observación, que hagamos propuestas. Claro, nuestro papel como observatorio está acotado a ser un coadyuvante, porque no está en las facultades del organismo, ni contaríamos con los recursos necesarios para implementar, o no nos competiría de repente emitir una política pública, ¿no? Pero sí incidir en su estudio, sí incidir en establecer comunicación con las instituciones, con los gobiernos, con los propios pueblos y comunidades indígenas, acopiar la información, sí incidir o coadyuvar en las políticas públicas. Proponer, y desde luego la parte final es la divulgación de todo este trabajo que se realice al interior del observatorio y desde luego con la participación de los pueblos y comunidades indígenas de América Latina. Pero además, entonces nos toca ver la cuestión de la legislación, cómo están las normas en relación con nuestros pueblos, y qué es lo que dice la norma, pero también qué dice la administración pública, ¿no? Las políticas públicas. ¿También se va a incidir en políticas públicas del gobierno?
Pues nosotros queremos ser coadyuvantes junto con los Muy pueblos bien. y comunidades indígenas para incidir en la política pública. Y no solo incidir en la política pública, sino a lo mejor hasta presentando alguna iniciativa, ¿no? Me parece Hay correcto. estados donde ya llevan un camino recorrido en cuanto al reconocimiento y reglamentación de estos derechos, pero también hay que decirlo, hay estados en los que, no obstante que están en sus normas constitucionales, Está en el artículo segundo, que en su están, caso, ¿sí? que están en instrumentos internacionales, este, no se ha hecho la tarea todavía. Entonces, incidir, coadyuvar con esos estados a favor de los pueblos y comunidades indígenas. Y hay que recordar, Antonio, que el general Cárdenas es el primero que funda el departamento indígena, ¿no? Allá por 1936, Correcto. preocupado por la situación de nuestros pueblos. El general Cárdenas sí se preocupó realmente por eso, incluso en 1940, que después nace el INI, en los 40, el Instituto Nacional Indigenista, se organiza en Pátzcuaro una primera reunión latinoamericana para entender cómo está el asunto de nuestros pueblos. Hay otra reunión Barbados y así, hay una reunión. Me imagino que el observatorio va a empujar en tipo de reuniones de deliberación para dialogar entre nosotros, la gente indígena, los intelectuales, los académicos, los que dirigen políticas indigenistas, para llegar efectivamente a un acuerdo, marcar una ruta, ¿no? Un camino que es difícil porque los gobiernos también se resisten, ¿o no? No quiere, nos ha costado en México, nos costó en el 94 un levantamiento armado. A través del levantamiento armado del ejército zapatista se propuso una legislación nueva, que por cierto después el presidente Cedillo no le dio la claridad necesaria, el presidente Fox avanza en algo, pero ahí vamos caminando, reconociendo derechos, ampliando derechos de los pueblos, pero falta la brecha de implementación, Es ¿no? correcto. Entonces, en la brecha de implementación es donde el observatorio va a estar con ojo de chícharo, Es correcto. porque decía un paisano ahí de Xochila, decía, ¿ya viste bien? Sí, y le puse ojo de chícharo, ¿no? Unos ojotes así de este tamaño. Pero además, viendo la política pública, también hay un campo muy interesante que creo que también se puede observar, que es en respecto a las resoluciones judiciales. También ahí se va. Por supuesto. Pero me voy a regresar un poquito, maestro. Eh, yo digo que este observatorio tiene que tener como un principal eh, objeto de estudio, permítame expresarlo así, a nuestros pueblos y comunidades indígenas, pero en el sentido de darles la voz, Está bien, que los pueblos y comunidades muy indígenas nos interesante eso. digan quiénes son, ¿Quiénes son? ¿Qué cuál es quieren? su cosmovisión, cuál es su cosmogonía, cómo se ven, cómo se asumen, que expresen su forma en sus esquemas de organización, cómo plantean su desarrollo los pueblos y comunidades indígenas. Entonces yo creo que el observatorio tiene que voltear en un primer momento hacia los pueblos y comunidades indígenas. Porque Hacia lo que podríamos llamar literatura, ¿no? es correcto. Hay dos oaxaqueños, ¿eh? Javier Castillano de Yohovi ¿Cómo no? acaba de ser reconocido como un gran literato nacional sobre novela indígena, que por cierto sus novelas del amigo Javier son muy fáciles de leer y muy interesantes, ¿no? El maestro que se murió de Yalala, Mario Molina. Mario Molina escribió novelas, pero vamos por ese camino de investigaciones, novelas, literatura, poesía, que hay mucho en el país, ¿no? Y es que los pueblos y comunidades indígenas no solo nos han dado una muestra de organización, de preservación de recursos, sino que culturalmente, como usted bien lo dice, maestro, tenemos gente que se ha dedicado al estudio de la lengua, que ha elaborado eh, ha escrito ya la preservación, porque esto se va transmitiendo de generación y generación de manera oral.
pero ya tenemos muchos estudios o mucha gente de los propios pueblos y comunidades indígenas que se ha abocado al estudio de la lengua, le ha dado forma, le ha dado escritura. Tenemos gente que ha destacado en la poesía, en la música, tenemos La cantautores música, sobre todo la oaxaqueños. música, ¿no? Entonces es voltear a ver a ellos, pero En que el sean vestido, ellos, en pero la que sean música. ellos, que sean los pueblos y comunidades indígenas que nos digan quiénes son, cómo se ven y cómo se ven Que en el tengan mundo. voz, Que tengan voz. que se les permita tener voz, porque también se nos ha, digo porque los dos somos zapotecos, ¿no? Zapoteco de origen natividad y un zapoteco social, los serranos, y somos muy orgullosos de nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, muy colectivos. Es decir, tenemos otra manera de pensar. Yo pongo el ejemplo de, en zapoteco, despertar, se le llama babebaro, ¿no? Pero babebaro quiere decir ya renaciste. Entonces para el zapoteco, cada mañana es un renacimiento, ¿no? Es un renacimiento porque la palabra lo implica y babebaro. Y luego te contesta, babebaro, ¿no? Sí. Que ya renací. Que es un concepto muy distinto a despertar, ¿eh? Claro. Renacer es un concepto distintísimo de la cuestión de despertar, el renacimiento de uno, ¿no? Claro. De cada día. Entonces, yo creo que vale la pena, Antonio, el esfuerzo que va a hacer el tribunal, el señor Carballido, ¿y quiénes van a integrar cómo se va a integrar? Volviendo a la pregunta, maestro. Primero, vemos a los pueblos y comunidades indígenas, pero para analizar su realidad también necesitamos conjuntar una serie de esfuerzos a través de expertos, de especialistas, hacer la cooperación, de instituciones públicas que tienen el deber de atender estas temáticas, ¿no? Y entonces para ello el observatorio ha pensado en hacer un lazo con aliados permanentes. Y déjeme decirle que gracias a las gestiones del magistrado presidente, esta propuesta ha tenido un eco y un éxito impresionante. Impresionante. Primero lo transmite el magistrado presidente a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, donde hace un eco importante a los 32 tribunales electorales de la República Mexicana, inmediatamente se suman al proyecto. Lo comparte por razón de la materia el magistrado presidente con los llamados OPLES, los organismos públicos electorales, inmediatamente se suman al proyecto. Está también ya desde la luego participación. el INE, ¿verdad? Desde luego sí, el INE. INE Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Muy interesante. Pero no solo eso, otras organizaciones de la sociedad civil, los propios pueblos y comunidades indígenas organizados, hay redes nacionales importantes de pueblos y comunidades indígenas, pero un poco más allá. Tuvo el acercamiento el magistrado presidente con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya tenemos la participación, y no solo eso, sino como un aliado permanente del observatorio, muy interesante. Y también con el FILAC por parte de la ONU, que es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos de América Latina y del Caribe, entre muchas otras organizaciones. Se cuenta con el respaldo y la participación en la instalación de Naciones Unidas de este observatorio, entre universidades como la UNAM, desde luego nuestra alma mater, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el CIESAS y muchas otras organizaciones, instituciones públicas y organismos de la sociedad civil que han acogido muy bien el proyecto. Entonces creemos que es un organismo que va a aportar a favor de los pueblos. Además que nace en Oaxaca, un lugar de paradigma, ¿no? Oaxaca es uno de los primeros que despiertan la cuestión del reconocimiento de los pueblos. Claro, empieza primero por la cultura. Claro. Se reconoce, por ejemplo, el Colegio de la Lengua Mixteca, el Colegio de la Lengua Zapoteca, primer tiempo, se reconoce las artesanías, ahí va. Y Oaxaca es de los primeros, en el 95, que reconocen los usos y costumbres para elegir su autoridad. O sea, Oaxaca ha sido mano, ahora Oaxaca es mano en un esfuerzo de cooperación para precisamente vigilar que estos pueblos vivamos en libertad, vivamos
de acuerdo con nuestras tradiciones, de acuerdo con nuestras costumbres. Claro, no todas las costumbres van con la ley, ¿verdad? Entonces hay que decirles, no imponerle, pero sí decir, oye, ¿sabes qué? Por este lado creo que estás violando un derecho, ¿no? Pero ahí es donde el observatorio juega un papel muy importante, maestro. Es ir armonizando los sistemas normativos indígenas con la tutela judicial efectiva, con el marco constitucional, con la forma de autogobierno que tienen los pueblos y comunidades indígenas basados en principios democráticos. Y ese es el gran reto. Ese es el gran reto Pero del no es observatorio. una cuestión imperativa. No, es una armonización. De acuerdo. Es un respeto. En base a la razón, al diálogo. Así es. Por ejemplo, cuando se le dice a un municipio, es que tienen que participar las mujeres. Pues no es algo imperativo, se habla con ellos, se entiende con ellos. Oye, ¿sabes qué? Que las mujeres tienen derechos, ¿no? Tienen derecho a la voz, son ciudadanas, pueden ser tan efectivos en el ayuntamiento como cualquier hombre, cualquier ser. Eso es vía convencimiento, vía diálogo, vía principio democrático, Así es. Antonio. A eso me refiero con armonizar. Armonizar no es imponer, maestro. Muy bien. Armonizar es de manera progresiva, de manera gradual y de acuerdo a su propio sistema normativo indígena de la comunidad que nos diga cómo va implementando estos principios democráticos. Porque como bien lo dice maestro, no podemos llegar a aplicar la ley a rajatabla, como se dice, porque corremos el riesgo que lejos de resolver un problema en la comunidad, agravemos el problema. Entonces esa armonización tiene que ser acorde a la realidad de cada pueblo y comunidad indígena. Y hay pueblos que a lo mejor hay que reconocer que van un poquito más avanzados en el camino. Y hay que respetar. Si ese es su paso que desea la comunidad indígena, hay que respetar el paso. Y hay otros, como bien dice, oye, espérate, me estás pidiendo ya que la integración de mi cabildo sea 50-50. Aquí en mi comunidad la mujer no ha participado nunca porque participa de otras formas, maestro. Sí, claro. No porque no participe. Participa en las comisiones del pueblo. La mujer juega un papel fundamental en la estabilidad sentimental, social y política de los pueblos. Pero hay pueblos en donde dicen, no, la mujer juega otro papel. Pero también hay mucho machismo. De otra manera. Hay mucho machismo también. Bueno, ahí es donde tendremos que aplicarnos un poquito más. Sí, entonces la armonización, maestro, repito, tiene que ser progresiva y gradual. Y respetando siempre, desde luego, el ritmo que lleve la comunidad. Y que es muy diversa entre una y otra, maestro. Pues muy bien, licenciado Antonio, de verdad, volvemos a invitar a nuestros amigos el día 11 y 12 de octubre. ¿Dónde va a ser? ¿Se iba a instalar los trabajos se instalan el día 11 de octubre en un lugar bellísimo que es el auditorio principal del Archivo General del Estado de Oaxaca. Ahí está en Ixcotel, ¿verdad? Es correcto. Ahí va a ser la instalación el día 11. Continuamos los trabajos el día 12 de octubre. Estamos desde las 10 de la mañana y hacemos una invitación a los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca, desde luego al público en general, para que nos acompañen, asistan y analicemos a todos los interesados. Y compartamos este tema, ¿no? Entonces va a ser el 11, el 12 y evidentemente una guelaguetza. Seguro, ¿no? Al final, por supuesto. Una guelaguetza. Ya con la sola asistencia de los pueblos y comunidades indígenas y de nuestros invitados, seguramente concluiremos con una guelaguetza al final. Pues la verdad, Antonio, queremos, amigas, amigos, que tenga éxito el observatorio y de aquí a un año nos vemos por acá, Antonio, para ver qué trabajos, si Dios nos presta vida, pues cómo va el observatorio, qué han hecho. Con mucho gusto. ¿De acuerdo? Con mucho gusto. Pues muchas gracias, Antonio, muchas gracias, amigas, amigos, y que pasen muy buen día.